saludo en el nombre de Jesús. Amén. Para mí es un motivo de alegría estar con ustedes, hermanos, y solamente Dios sabe cómo fue que llegamos aquí hoy hasta Dudley. Salimos de nuestra casa a las 8 de la mañana y hemos llegado a las 4 de la tarde. Ha sido un caos muy grande porque pasando Sur Carolina y entrando a Carolina del Norte, las calles están cerradas. Hay vecindarios enteros donde la gente está afuera de sus casas sin poder entrar. El agua llega a las ventanas. Es un caos total por donde el GPS nos decía que volteáramos, cerrada la calle, volteábamos por otro lugar, cerrado. Ya estábamos bien frustrados porque estábamos dando vueltas en el mismo lugar y yo le dije: Señor, por favor, sácanos de aquí porque toda la I-95 está cerrada. Dicen que la I-95 la abrirán hasta el día sábado 22 de septiembre, fíjense ustedes. Y esas vías principales que están cerradas están causando que el tráfico baje por los pequeños pueblos o los condados, generando más el tráfico. Y ustedes van a ver a la gente en sus casas afuera sin poder entrar a sus casas porque la gente se ha ido a refugiar en algunos lugares y a los 3 días regresan a ver cómo está su casa, pero es imposible entrar a esos lugares así. Y todavía el agua está muy arriba. Estamos hablando de 4 pies, de 6 pies, 6 pies de agua. Es hasta aquí, desde el piso hasta donde llega la cabeza mía. Y hermanos, si queremos saludar a nuestros hermanos en el internet y decirles que estamos aquí en Dudley y que el día domingo, septiembre 23, este servidor va a estar en Chicago, si Dios quiere, por una semana, y se va a transmitir en vivo este tema, la semana de campaña en Chicago, y les vamos a poner el anuncio. Bien, hermanos, oremos unos por otros. Ustedes no tienen ni la menor idea cómo está la situación, la condición en las Carolinas, pero vamos a orar, hermanos, porque es mucha la angustia. Usted no quiere que su casa está inundada por el agua hasta 5 y 6 pies, porque usted quiere estar en su casa. Usted no quiere estar en un refugio donde hay una multitud de personas. Usted quiere privacidad, usted quiere tranquilidad, pero estos son los resultados que ha dejado el huracán Florence. Bien, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Los que puedan acompañarme y de rodillas, vamos a orar. Yo aquí me voy a poner de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta noche, por habernos traído con bien a tu casa de oración. Amén. Nuestros hermanos están bien, no hay ninguna novedad. Ellos pasaron, Señor, los días del huracán, pero aquí se encuentran en tu casa de oración. Bendícelos. Bendice a nuestro hermano Isaías, que aún no ha podido llegar a la casa. Cuídalo en el camino, Padre, y a los otros que no han podido venir, extiéndales tu bendición. Extienda tu bendición a los que están en sus hogares a través de las redes del internet y van a escuchar tu palabra, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Hable a través de mis labios y permite que en esta noche tu palabra nos fortalezca y nos ayude a preparar para el encuentro con Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus promesas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título del tema es obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ver, a la luz de la palabra del Señor, hasta dónde tenemos que llegar nosotros con la obediencia a Dios. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros entendemos que la salvación nuestra tiene que ver con la obediencia, entonces en esta noche vamos a aplicar este tema a la luz de la palabra de Dios. Vamos a irnos a Hechos capítulo 5, donde nuestro hermano O'Donnell leyó la lectura bíblica. Hechos capítulo 5, versículo 25. Hechos capítulo 5, versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia:
he aquí los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Miren lo que el sumo sacerdote le preguntó a los discípulos. Estoy en Hechos capítulo 5, versículo 28. Les dijo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Ahora voy a leer Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren esa declaración que tan interesante. Ellos fueron a parar a la cárcel por estar predicando de Cristo. Los principales líderes religiosos los habían metido a la cárcel, pero al siguiente día, ¿dónde estaban? Libres en la calle otra vez. Estaban detenidos y de repente aparecieron en el templo y siguieron predicando. Por eso dice en el versículo 28 que los líderes religiosos le preguntaron: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Fíjense que era tanto el poder de Dios y el Espíritu Santo obrando en ellos, que ellos denunciaron todo lo que habían hecho los líderes religiosos. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Por ellos. Porque ellos estaban llenos de intriga, de envidia, persiguiendo a Cristo, y hasta que al fin lo hicieron crucificar. Entonces Pedro, él les dijo: ustedes mataron al dador de la vida. Eso les dijo Pedro. Ellos les dijeron: ustedes nos quieren echar la sangre de ese hombre a nosotros. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La vida del cristiano tiene que tener como fundamento la obediencia. Ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, y ustedes van a ver gente que obedece a Dios y gente que no obedece a Dios. Vamos a ver muchos, bueno, no muchos casos, pero algunos casos en la Biblia para que ustedes miren que así sucede. Vamos a leer Éxodo 1:17. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 17. Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Miren qué interesante. El rey Faraón llamó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz a sus hijos, y les dijo: cuando nazca un varón, ustedes lo van a matar. Eso les dijo Faraón. Faraón era malísimo. Pero si nace una niña, déjenla con vida. Eso fue lo que Faraón les dijo. Vamos a leer desde el versículo 15. Habló el rey Faraón a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahora van a ver lo que pasó. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a quién. Pero ese es el rey. El rey fue el que les dio la orden a estas mujeres, y el rey fue el que les dijo: cuando nazca un bebé, si es varón, ustedes lo van a matar, y si es una niña, ustedes la van a dejar que viva. Pero esas mujeres tuvieron temor de Dios y no obedecieron lo que el rey les dijo. Ahora miren lo que dice el versículo 21. Vamos a leer el 20 y el 21. Y Dios hizo bien a las parteras
Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Miren qué maldad más grande, matar a todos los bebés. Bueno, ahorita se están anunciando en las noticias que han aparecido muchos camiones en México con muchos cadáveres de bebés, porque los están robando los niños para sacarle sus, vamos a decir, sus órganos y venderlos en un tráfico de órganos. Pero en este tiempo no era para sacarle los órganos, era para matar esa raza de hebreos. Faraón odiaba al pueblo hebreo, tenían malas intenciones. Los varones no los dejen vivir, mátenlos. Pero la Biblia dice que las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey les dijo. Y Dios las bendijo. Porque si estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres, y lo que nos están dando como orden no agrada a Dios, entonces la obediencia es las bendiciones a nuestra vida. Eso fue lo que pasó aquí. Leamos una vez más el versículo 21. Éxodo 1:21. Por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Miren qué bonito. Esa fue la bendición que ellas recibieron del Señor. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron lo que el rey les dijo. Cuando el rey les dijo: cuando nazca un varón, mátenlo. Pero ellas no cumplieron con eso. Al contrario, dice la Biblia que esas mujeres tuvieron temor de Dios y le preservaron la vida a los niños. No los mataron. Mire lo que ellas le dijeron a Faraón. Versículo 19. El 18. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Miren, hermanos, qué tan interesante esta declaración. Obediencia a Dios trae bendiciones a nuestra vida. No es lo que me digan los hombres, no es lo que me enseñen las tradiciones de los hombres. Eso no es así. Es lo que me diga Dios en su palabra que yo tengo que obedecer. Ahora miren esta declaración, Daniel 6:13. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 13. Dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. El rey había dado una orden que nadie podía orar a ningún Dios. Y Daniel siguió orándole a su Dios, porque usted no puede desconectarse de su relación con Dios, ni dejar de orar tampoco. Porque si dejamos de orar, entonces en ese espacio Satanás lo utiliza y lo derrota. Porque Satanás se va a dar cuenta: este está débil, este ya no ora, ya no tiene una comunión con Cristo, y el diablo se aprovecha en una situación de debilidad y te tumba. Resulta esa persona cayendo en la trampa del diablo, en la tentación o en la maldición del pecado, cualquiera de esas cosas.
Usted las puede llamar como las quiera llamar. Entonces la Biblia dice que acusaron a Daniel porque estaba orando 3 veces al día y el rey quería librarlo, pero el rey no lo pudo librar. Entonces el rey lo llamó y le dijo: el Dios al que tú sirves, que te libre. Eso fue lo que le dijo el rey. Ahora miren lo que pasó. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Miren qué interesante. El rey quería a Daniel. El rey vino a asomarse al foso de los leones y llamó a Daniel. Le dijo: Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel le contestó, le dijo: sí, oh rey, para siempre vive, aquí estoy. Pero mire lo que hizo el rey. Vamos a leer el 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti no he hecho nada malo. Entonces miren lo que hizo el rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Fue Daniel sacado del foso, ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dio la orden el rey. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren qué interesante. Daniel obedeciendo la voluntad de Dios, y los otros que estaban con una envidia detrás de Daniel para acusarlo fueron los que terminaron despedazados por los leones. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que nos van a meter a la cárcel. Bueno, si usted tiene una relación con Cristo de verdad, a usted no le importa dónde lo lleven, sea a la cárcel, sea al secuestro, sea a la muerte, sea al maltrato, porque usted dice: yo estoy sirviendo a Cristo, a mí el diablo no me va a venir a amenazar con cárcel, con muerte, con amenazas, con nada, porque eso fue lo que hizo Satanás, amenazar. A los discípulos los amenazó que no prediquen más en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué se conoce en el mundo entero el nombre de Cristo? Por esos hombres que siguieron predicando, predicando, predicando y enseñando, y para ellos no hubo ningún problema. Las mujeres parteras que estaban en Egipto, ellas ¿qué hicieron? Obedecieron a Dios, no mataron los bebés de los hebreos. Daniel obedeció al Señor. Pero ahora miren lo que nos dice la Escritura, porque no todos son obedientes a la voluntad de Dios. Hay algunos que se deslizan y desobedecen lo que Dios dice. Vamos a leerlo en el libro de Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿A quién fue que obedeció el hombre? A la voz de la mujer. Por eso el Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del fruto que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por causa tuya. Fíjense qué tan interesante. ¿Quién era Eva? A ver, ¿quién era Eva? Era la esposa de Adán. Era la esposa de Adán. A ver, ¿fue correcto lo que ella le dijo a Adán que hiciera? No era correcto. Lo estaba insinuando a que desobedeciera los principios de obediencia que Dios le estableció. Cuando Dios creó al hombre, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo: de todos los árboles pueden comer, menos de este, y no lo vayan a tocar, porque el día que lo toquen van a morir. La mujer llegó y como encontró allí a Satanás disfrazado de serpiente, que era uno de los animales más hermosos de la creación, porque la serpiente tenía sus alas de colores, y la mujer se sorprendió por eso. Y cuando la serpiente estaba en ese árbol, estaba comiendo de ese fruto, y la serpiente comenzó a hablar. Eso deslumbró a Eva. Eva se impresionó mucho por eso. Y cuando la serpiente le dijo: con que Dios les dijo que de ningún fruto del árbol pueden comer, ella dijo: no, Dios no ha dicho eso. Porque la mujer no dijo: bueno, este nos quiere tentar para arrastrarnos a la desobediencia. Dios no ha dicho eso. Dios dijo que de todos los árboles podemos comer, menos de este. La Biblia dice que la serpiente era astuta y les dijo: ¿sabe Dios que el día que coman de este árbol se les van a abrir los ojos y van a ser iguales a Dios? Entonces la Biblia dice que la mujer, viendo que el árbol era agradable a los ojos y bueno para alcanzar la sabiduría, alargó su mano, comió y le dio a su esposo. La desobediencia. Allá las mujeres parteras en Egipto, cuando el rey les dijo: maten a los niños, esas mujeres dijeron no, porque tenían temor de Dios y no obedecieron al rey, y Dios les hizo bien a esas mujeres. En el caso de Daniel, cuando Daniel oraba 3 veces al día, sus enemigos hicieron que el rey lo mandara a tirar a un foso de los leones, pero ellos terminaron destruidos. La obediencia de Daniel salvó la vida. Pero ahora vemos un caso de desobediencia. La Biblia dice aquí, Génesis 3:17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Obedeció la voz de la mujer. A ver, ¿ustedes recuerdan a Job? Job estaba angustiado, estaba triste, estaba enfermo. Toda la gente lo había abandonado. Satanás le mató 10 hijos en un día. ¿Qué fue lo que sucedió? La mujer de Job vino y le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Hizo eso Job? No. La Biblia dice que Job miró a esa mujer y le dijo: has hablado como una mujer necia. ¿Cómo no vamos a recibir de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo? Jehová Dios y Jehová quitó. La mujer se fue. Él no tenía que obedecer a lo que la mujer le estaba diciendo, porque estamos estudiando el tema que lleva por título: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no me interesa qué es lo que los hombres quieren de nosotros. ¿Para qué vas a ir a esa iglesia? No vayas allá, porque así hace Satanás. Satanás te endulza el oído, porque Satanás es astuto. El hermano Donel estaba mencionando algo en la oración de las personas que en medio de la tempestad buscan el refugio y buscan a Dios. Hermano, ¿sabe hasta dónde llega la misericordia de Dios? Esa gente encuentra la muerte allá afuera, no importa que se metan aquí la noche del huracán. Allá afuera Dios les manda un castigo, allá afuera, y allá afuera se mueren. Aquí no tienen que morir ninguno. Ni el árbol se desploma arriba de este techo y se mueren aquí adentro. Eso no lo hace el Señor.
pero el castigo los alcanza allá afuera. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, él estaba predicando un tema del falso arrepentimiento. Él dice, había un médico que atendía pacientes terminales. Ustedes saben lo que es un paciente terminal, que ya va a morir. El médico tenía un libro y él anotaba a todas las personas, y en ese registro tenía más de 1000 pacientes anotados. Cuando él atendía a esos pacientes, yo le decía, ay doctor, si el Señor me sana, yo me convierto a Él, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a cambiar mi vida. Y el mismo médico anotaba el testimonio de esa persona al lado del nombre de esa persona. Ese médico iba a la iglesia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice que ese médico declaró que de 1000 personas anotadas en ese libro, muchos se sanaron, pero dice que solamente 3 personas de todo corazón se convirtieron a Cristo. ¡Ay, viene el huracán, viene el huracán! ¡Ay, vamos a buscar refugio! Metámonos a la iglesia. ¿Por qué la gente actúa así? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, yo le estaba diciendo a Marlecita esta tarde que nosotros pasamos 12 años de huracanes. Eso no es nada. Hermano, el huracán empezaba así y a chiflar allá afuera. Y cuando nosotros salíamos afuera, ya las casas les había arrancado los techos. Mi hija estaba pequeñita, un mes entero sin electricidad. Ah, no, aquí se fue la luz, ¿cuántos días? 4 días. Están muy afortunados que vino al 4.º día. Nosotros no. Cuando íbamos a las estaciones de gas, las filas eran grandes, grandes, grandes. Y qué dificultad para ir al trabajo. Las calles casi todas cerradas. Cuando obedecemos a Dios, ¿qué es lo que recibimos? Bendición. Hermano, yo agarré una escalera y me salí de mi casa a mirar el techo de la casa. No había jalado ni una teja. Eso fue en la mañana al otro día después de que se pasó el huracán, el Katrina. Pero cuando miré los techos de las otras casas, los vecinos habían cubierto sus casas con unas lonas de color azul, porque el huracán les había arrancado un pedazo del techo, o les había arrancado parte del techo, o les había tumbado un árbol arriba del techo. Pero el Señor nos cuidó. Y hermano, y eso era cada año, los huracanes. Yo estaba en la casa de un amigo y él tenía aquí la lavadora y la secadora, y ahí había una ventana, y por esa ventana había un agujero. Usted sabe que solo por ese pequeño agujero que había en la ventana, el viento puede entrar y arrancarle el techo entero. Sí, señor. Y cuando empezó la tempestad, aquel hombre empezó a sufrir. ¡Corre, Mauricio, corre! Y como era la lavadora y la secadora que estaba ahí, había una canasta de ropa sucia. Él me decía, métele al agujero, métele la ropa, métele, voy a traer un pedazo de plywood. Y él estaba con un pánico con una cosa. Cuando hay, aunque sea un pequeño roto en una ventana, donde sea, entonces el viento que viene de afuera con esa fuerza se mete dentro de la casa y alzan el techo entero. Pero yo le decía a él, Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos. Nosotros tenemos que tener una plena confianza en Dios, pero lo primero que tenemos que hacer se llama la obediencia. Por eso dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La gente tiene temor, eso es normal. Hay un miedo porque la gente no se quiere morir, pero qué raro que la gente no quiere nada con Dios. O sea, yo tengo miedo de morirme en el huracán, pero yo con Dios no quiero. Y esta es la evidencia. Esta es la evidencia. Fíjense, en el jueves pasado cuánta gente llegó a escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde está esa gente? El arrepentimiento que comenzó en la tempestad, ese arrepentimiento se murió cuando la tempestad pasó.
Eso no lo acepta Dios. La gente anda por la calle tranquila, ay, ya pasó el peligro y todo eso. No, nosotros no sabemos lo que viene después, porque nuestra condición de desobediente trae castigo. Ahora miren lo que nos dice Marcos 7, del 7 al 9. San Marcos, capítulo 7, versículo del 7 al 9. San Marcos 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso era la costumbre que tenían los judíos: establecer sus tradiciones, poner a que la gente obedeciera todo lo que ellos mandaran. Pero lo de Dios no tenía ningún valor. Jesucristo les dijo: ustedes me honran en vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí lo tienen. Miren lo que nos dice aquí San Juan 14:23. San Juan capítulo 14, versículo 23. Ya vamos a leer unos cuantos versículos y ya vamos a concluir. San Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es tan lindo lo que Jesús dice: el que me ama va a guardar mi palabra. Quiere decir entonces que esa gente que no pone un pie en la iglesia no aman a Cristo, porque no están en una vida de obediencia. Por eso Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, ¿cuál debe de ser nuestro deber si ya el Señor nos salvó la vida, si nos libró del huracán, si toda la familia está sana, todos están buenos? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Quedarnos en la casa y no poner un pie en la iglesia? ¿Eso es lo que vamos a hacer? No, eso no es correcto. Al contrario, si usted realmente ama a Cristo, entonces ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a venir a la iglesia, usted va a buscar el camino del Señor. Otra gente lo va a encontrar allá afuera y le va a decir: hey, tienes miedo. Mi papá decía que al miedo no le hicieron pantalones. Al más hombre le da miedo, y eso es normal. Aquí entra un huracán de categoría 1. Eso no es nada, hermanos. Eso no significa nada. Si ustedes no han vivido un huracán de más categoría que trae desastres y se arrastra las casas, lo que ha hecho ahora es una inundación muy grande, que por diferentes sectores el agua no tiene fluidez, y por esa razón han cerrado todas las vías. ¿Quién nos libra? Venimos manejando por toda la carretera y nos encontramos que esta área está llena de agua, llena de agua y llena de agua, y encontramos una casita que no tiene nada de agua. Los dueños entran con su carro en su estacionamiento, en su garaje, y salen normalmente. Su casita está bien. ¿Por qué no los alcanzó la inundación? Porque la misericordia de Dios los guardó, los cuidó. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver esta escritura, una más. La recompensa final, Mateo 25:30. San Mateo está ahí atrás de San Juan. San Mateo 25:30. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces serán reunidos en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros
como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Miren qué interesante. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es San Mateo 25, 30 y 31. Al Señor no lo vamos a engañar. Nosotros no podemos burlarnos de Dios. La gente quiere burlarse de Dios, de su palabra, y eso es un error enorme, porque Dios, dice la palabra de Dios, que sus ojos recorren toda la tierra. El Señor sabe cuál es nuestra actitud. Si tu actitud es de obediencia, de amor a su palabra, eso es lo que va a suceder. Miren este libro, Eventos de los Últimos Días, página 145. Aquí dice: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada, y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios con una autoridad que está por encima de la legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas y los potentados de los hombres y de los reinos terrenales. Eso dice la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, ¿saben qué es lo que nos va a llevar al cielo? San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que nos va a llevar al cielo se llama la obediencia. Que fulano ya no quiere venir a la iglesia, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. El Señor no lo va a agarrar de la corbata y lo va a jalar allá afuera y le va a decir: vamos, vamos, o de una oreja, venga, que es así. Dios no obliga a nadie. Cuando Él creó al hombre, lo creó como libre, para que el hombre escoja el camino que quiera. En Deuteronomio el Señor le dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Pero la gente, ¿qué es lo que quiere? La muerte, porque buscan las cosas que el enemigo les pone por delante. Y ustedes van a ver, hermano, ah, no, ya estoy bien, ya el huracán se pasó, ya el árbol que cayó ya lo despedazamos con una motosierra, ya no hay peligro. Estamos en este mundo y nosotros estamos en peligro. Nadie está libre del peligro, porque el que no murió en un huracán se va a morir de otra manera. Miren lo que pasó allá en Miami, cuando nosotros vivíamos en Miami. Un niño salió de la escuela, no sé qué huracán sería ese. Ustedes pueden creer que el niño estaba parado en la caseta de la parada del autobús escolar. Ahí estaba el niño parado. Cuando comenzó a llover, él se sentó en esa banquita. El bus venía por el niño para llevarlo. Cuando el autobús se detuvo ahí, que el niño se bajó, que ya el agua estaba alta, el niño se bajó, y ¿sabes qué le pasó al niño? Murió electrocutado ahí mismo, porque debajo de esa placa que sostenía el techo de la parada del bus escolar, ahí había un montón de cables, y ese niño murió electrocutado ahí. Eso sucedió en Miami. Entonces la gente piensa: ay, no murió en el huracán. Pero usted no sabe, la vida de nosotros no depende de que el huracán pasó o no pasó o todo eso. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia. Tenemos que estar bajo la voluntad del Señor todo el tiempo. Bueno, y si nos alcanza la muerte y nos cae el árbol y nos aplasta la casa, ya estábamos preparados para ir al descanso con el Señor. Si el Señor quiso así, si esa fue su voluntad, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Pero el Señor no va a permitir eso mientras que sus hijos viven una vida de obediencia. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. A nuestros hermanos en el internet, vamos a tener una palabra de oración para despedirnos a nuestros hogares. Y que el Señor me los bendiga, hermanos. Sigan luchando, no se detengan.
No importa lo que hagan otros. Yo no vivo por otro. Yo tengo que vivir por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir de rodillas los que puedan ir de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas maravillosas que nos dejas en esta noche. Bendice a tus hijos que están aquí, la hermana Eva, Carlos, Mari. Bendice a Sophie, bendice a Richard, bendice a nuestro hermano Nelo con la hermana Briseida y sus niños. Bendice a Marlencita y a mi esposa. Padre, algunos no vinieron hoy, pero eso no nos preocupa. Nosotros oramos por ellos y los recomendamos en tus manos. Solamente no permitas que el enemigo endurezca como piedra sus corazones, porque al último terminarán perdidos. Bendice a los que están en sus hogares escuchando tu santa palabra, y ábrales el corazón para que te busquen mientras pueda ser hallado. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.